muchas veces la Biblia declara algo, entonces no abre un debate, no te pide una opinión, sencillamente hace una declaración. Y la declaración que yo creo que equivoquemos, y muchas veces Romanos capítulo 1 es lo que está, versículo 18 hacia el fin del capítulo, es la declaración y la consecuencia de ella, ¿verdad? Y va en una espiral abajo hasta que hayamos toda clase de perversión y todo eso, inmoralidad, abuso sexual y desintegración de la familia, cuáles muchas de las cosas que en nuestra sociedad está sucediendo hoy. Pero la declaración principal en donde comienza esta desviación y espiral por abajo es que el ser humano está separado de Dios y hay una consecuencia. Y me encantaría pasar mucho tiempo en las consecuencias, pero hay uno en que yo creo que muchas veces equivoquemos, y este es que en ser separado hay una consecuencia. Y la consecuencia es que yo como ser humano mis motivos han cambiado. La Biblia dice que tengo una naturaleza caída, ¿verdad? Y esta naturaleza caída, mis motivos han cambiado. Mis motivos eran los mismos motivos que Dios tenía, ¿verdad? Antes que el ser humano se fue separado. Pero ahora que está separado, sus motivos, su naturaleza ha cambiado. Y ahora él es carnal, egoísta por naturaleza, ¿verdad? Por naturaleza. No lo puede evitar en la misma manera que yo no puedo evitar que mis ojos sean azules. El ser humano no puede evitar, ¿verdad? Que su naturaleza es caída. Ahora, se observa más en ciertas personas que en otras personas. Porque si te cedes a egoísmo y carnalidad, crece. Una de las razones por cual la Biblia nos dice que debemos criar nuestros hijos según valores o según la ley es para que metemos frenos. Y la meta de estos frenos es para que precisamente estén frenados y no cede, ¿verdad?, a su carnalidad y egoísmo. No se cede, ¿verdad?, para que sea más carnal, como está diciendo en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Comienza con la separación de Dios y después es una espiral por abajo, ¿verdad? Hasta que lleguen toda clase de perversión sexual, ¿verdad? Y abusos, carnalidad, corrupción y todo eso. Entonces la meta, si me explico por cuál comenzamos dos cosas: poner disciplina en la familia y tener leyes en nuestras sociedades, precisamente es frenar la carnalidad y egoísmo humano. Ahora, digo eso porque la Biblia dice, déjame repetir, la Biblia dice que todo sufrimiento, todo abuso humano, ¿verdad?, viene de la carnalidad y egoísmo del ser humano. Todos los divorcios vienen de esta carnalidad y egoísmo. Todos los madres solteras vienen de este egoísmo y carnalidad. Todo muchachos que utiliza una señorita en el sentido quitando su virginidad y pues después la tira al lado porque lo hizo en un egoísmo que estaba dispuesto a usar su cuerpo por su propio egoísmo, por su propio orgullo de ser macho. Entonces, todas estas cosas, se me explico, guerras, rumores de guerras, viene del egoísmo y carnalidad. Entonces, y en este contexto, como mencionaba, esa es la razón que criamos familias con valores y limitaciones, y precisamente limitación es muy buena palabra,
porque se usa en el sentido de frenar quien yo sería si cediese a toda esta carnalidad y egoísmo que está en mí, ¿verdad? Entonces, igual, en misericordia a nuestras sociedades, Dios ha declarado que el gobierno puede tener hasta espada para frenar y asegurar que podemos ser protegidos, ¿se me explico? Y del egoísmo y carnalidad desenfrenada. Todo, si viésemos el mundo hoy, obviamente hay partes del mundo que es más bárbaro que otras partes, otros más sangrientos que otras partes, otros más inmorales que otras partes. Pero lo que sí queremos entender es que este viene de la caída, la consecuencia de la separación del ser humano de Dios. Ahora, y por el sufrimiento que ha producido, lo que necesitas entender es que Dios ha declarado también otra declaración que está bajo juicio, ¿verdad? El sufrimiento que ha causado, ¿verdad? Sé quien sea, he usado la ilustración a través de los años. Si tenemos 10 personas aquí y la primera persona mató 1 y la última persona mató 10, ¿verdad? Pues obviamente la persona que mató 10 es mucho peor. Sí, pero la sentencia de matar 1 tanto como 10 es lo mismo. Y esto es donde comenzamos a entender que sencillamente esa carnalidad, este hombre viejo, ¿verdad? Este egoísmo que ha dominado la raza y sigue dominando la raza y sigue dominando la política, sigue dominando el mundo económico, sigue dominando guerras por todos lados, rebeliones, terrorismo. Todas estas cosas siguen, ¿verdad? Y así es, porque ese es quien ha llegado a ser el ser humano. Y sigue produciendo su sufrimiento, lo que quiero decir. Y Dios, si me explico, es justo. Y este sufrimiento que se ha producido va a estar llamados a cuenta. ¿Verdad? Entonces, espere, preste mucha atención. Y el mundo o el universo, la historia, si me explico, no la historia, pero digamos, la creación está diseñado sobre causa y efecto. Entonces, lo que queremos entender es, pero independiente de causa y efecto, ¿verdad? Hay 2 juicios. Y hay 2 veces que Dios entra y juzga, ¿verdad? Carnalidad y sus consecuencias. Carnalidad y los que han producido, si me explico, estas consecuencias tan bárbaras. Sea alguien que produjo, digamos, un líder político que ha producido tanto sufrimiento, ¿verdad? O que sea un padre o madre abusivo hacia su familia, hacia sus hijos, o sin misericordia, sin piedad. Pero entonces serán juzgados. Ahora, la primera vez que ha sido juzgado es en Calvario. Esa es la razón que tú ves que esta consecuencia que Jesús voluntariamente no le está haciendo impuesto, ¿verdad? Jesús voluntariamente, a pesar de quien ha llegado a ser el ser humano, a pesar que el sufrimiento humano que ha producido, a pesar, si me explico, de toda la injusticia que se ha aguantado, a pesar del abuso de niños y niñas y las perversiones y el tráfico humano, si me explico, esclavitud y lo que, a pesar
de eso. Dios nos ama. Y Dios nos ama. A pesar, Dios nos ama. Puede ser que tú tienes un hijo que ha salido increíblemente desobediente y problemático. Tú no estás de acuerdo con lo que haces, ¿verdad? Tú sabes que no puede escapar sus consecuencias, pero le amas de todos modos. Entonces, y Dios ama el ser humano independientemente, o no independiente con, si me explico, su carnalidad, con su egoísmo, con esto. Y esto es lo que sucede en Calvario, es que Él toma todo la consecuencia, toma la condena, en el sentido correctamente debe ser juzgado, y toma la consecuencia cuando es juzgado, y toma la consecuencia de la culpa, de la condenación, y todo lo que ha producido en el sentido de enfermedades, en el sentido de pobreza, en el sentido de todo, viene sobre Jesús, y solo puede venir sobre Jesús, porque Jesús es el origen de todos los seres humanos. Entonces, y esta es la razón que solo Él puede sustituir todos los seres humanos en este juicio. Entonces, y todo ser humano desde Adán hasta la última ser humano que será nacido, ¿verdad? Ha sido incluido en este juicio. Y la consecuencia, el asunto del Calvario está tan bárbaro en el sentido de que el sufrimiento que está sucediendo allí, pero el amor que produjo la sustitución que está ahí, y ese amor está para ti, entonces Él te abrace, aunque, si me explico, se hará necesario en abrazarte, sustituirse. Entonces, wow. Pero no solo wow, no sé si me estoy explicando bien, pero este es el juicio y todo ser humano está en este juicio. Y el otro juicio es al fin de la historia. En el fin de la historia hay un momento que se llama el gran trono blanco. Y todo ser humano, desde Adán hasta el último ser humano, aparecerá en este juicio si no apareció en el primero. Si no apareció en el primero, ¿estás agarrando la onda? Tú aparecerás en uno de estos dos juicios. Apareciste con Cristo en su juicio y has sido libre de toda esta carnalidad, de todo este egoísmo, de todo lo que ha producido. O si no estás en el primer juicio, sin duda estarás en la segunda. Y este se llama el juicio del gran trono blanco. Y todo ser humano que no ha sido juzgado, que no se incluyó, este juicio es un juicio donde tú decides, me uno con Cristo, reconozco que necesito ser libre de este egoísmo y carnalidad que está en mí, y abrazo la cruz o abrazo Cristo en su sustitución, ¿verdad? Y lo que sucede es que Él aparece en mi lugar, la consecuencia de lo que sucedió a Él hubiera sucedido a mí por mi carnalidad, porque la sentencia es igual. Y ahora, en abrazarlo, en ese momento de sencilla fe, ¿qué sucede? Yo me hallo perdonado 100% y si vas al cárcel por robar un carro, ya su sentencia está cumplida. Mi sentencia, tu sentencia, todos los que están en Cristo, su sentencia está cumplida. Y como dice Romanos 8:1,
A los que están en Cristo Jesús, la sentencia está cumplida y ninguna condenación hay. Pero los que no están en Cristo, Noé y su familia entró en el arca, cayó el juicio, ellos estaban en el juicio, pero estaban en el arca. Tú y yo entramos en Cristo, ¿verdad? El juicio cae sobre Cristo, ¿verdad? Cae sobre nosotros, pero estamos en Cristo como Noé está en el arca, ¿verdad? Y ellos están exentos por estar en el arca, y tú y yo somos exentos por estar en Cristo. Pero los que aparecen en el otro juicio no están exentos. Los que no están en Cristo aparecerán en el otro juicio y no estarán exentos, y ellos serán juzgados por toda carnalidad. La sentencia, algo similar como sucedió a Cristo, sucedió a ellos. Piense que explicará, Dios entenderá, pero cuando aparecen en frente del gran trono blanco, ¿qué pasa, mano? Esto es lo que pasa. Al momento que están en frente de este Dios tan santo, todas sus memorias se sueltan y sus propios pensamientos comienzan a acusarlos. Y se acuerda. Entonces nadie ofrece ningún excuso, ninguna justificación. Están ahí con la boca abierta y condenada, porque ellos escogieron estar en aquel juicio en lugar de estar en Cristo. Yo espero que tú entiendas el tremendo amor que causó que esto sucediera, que esté incluido hasta muerte de la cruz. Bien, pues otra cosa que tú debes considerar, hermano. Soy Richard Hayes y este es mi YouTube channel, Richard Hayes. Por favor, inscribes, ¿verdad? Y visítanos también en richardhayes.org.